Bienvenidos nuevamente a tu canal Si Te Leo. Si lo crees, lo creas. Así dice el título de este libro escrito por Brian Tracy y la doctora Christina Stein. Sigamos con la lectura, ya vamos en la página 58. La admiración es positiva. Admirar algo que otra persona ha logrado no es lo mismo que la envidia. Es importante querer cosas que otras personas tienen porque nos motiva a lograr lo mismo. Debido a las leyes mentales de atracción y repulsión, lo peor que puedes hacer es envidiar a los demás o sentir resentimiento hacia ellos. Cuando lo haces, estableces un campo de fuerza de energía negativa que expulsa y repele el éxito y la felicidad de tu propia vida. El malentendido de este concepto básico es una razón importante para la frustración, el descontento y el bajo rendimiento de muchas personas. El resentimiento requiere de un enemigo. El hermano gemelo de la envidia es el resentimiento. Al igual que la envidia, el resentimiento surge cuando alguien siente que otra persona ha logrado o disfruta de una mejor situación de vida que la propia. Ciertas filosofías políticas definitivamente requieren un enemigo, alguien a quien la envidia y el resentimiento pueden dirigirse para justificar las políticas o la plataforma de los líderes del partido. No te dejes atrapar en las arenas movedizas emocionales del resentimiento por lo que dicen los demás. Los celos y la baja autoestima. La emoción negativa de los celos proviene de la baja autoestima, un sentimiento de indignidad e inadecuación, la idea de que uno nunca podría ser realmente amado por otra persona. Un poco de celos puede ser normal y natural, especialmente al crecer y al compararnos con aquellos que parecen ser más atractivos o mejores que nosotros, pero demasiados celos se convierten en lo que Shakespeare llamó el monstruo de ojos verdes. Puede ser terriblemente destructivo para la persona que experimenta los celos, lo que lleva a comportamientos irracionales y a las relaciones arruinadas. Todas las emociones, especialmente aquellas que son negativas, distorsionan las evaluaciones. Una persona en las garras de una emoción negativa es incapaz de pensar clara o racionalmente. Cuanto más intensa es la emoción negativa, más se desapega el sujeto de la realidad y es incapaz de razonar con claridad. Por lo mismo, habla y actúa de una manera que a menudo es inexplicable y completamente destructiva. Nos pasa eso, ¿verdad? Cuando tenemos las emociones negativas, bueno, en general cuando somos presos de nuestras emociones, no pensamos con claridad, para bien o para mal. O sea, si tenemos una demasiada alegría, estamos en un estado de euforia o estamos en un estado de pena, por ejemplo, no pensamos con claridad. Por lo tanto, tomar decisiones en ese estado es pésimo. Todos tenemos nuestros momentos de locura. En 1982, una escritora de Nueva York, Abigail Trafford, que había pasado un divorcio de 2 años particularmente amargos, escribió un libro llamado Crazy Time. En él explicó cómo los 2 años de su divorcio, emocionalmente caóticos, la llevaron a comportarse de una manera que apenas podía reconocer cuando el divorcio había terminado y ella había vuelto a la normalidad. Sintió que había estado loca durante todo el tiempo debido a la intensidad de la negatividad que estaba sintiendo. Las emociones distorsionan las evaluaciones. Los grandes cambios en la vida, como un nuevo trabajo, mudarse, el nacimiento de un hijo y el final de una relación, pueden dar como resultado breves periodos de sentirse abrumados e irracionales. Recuerda la jerarquía de Maslow. Los seres humanos necesitan sentirse seguros y a salvo, o se consumen buscando la satisfacción de esa necesidad. Cuando nos sentimos inseguros por alguna razón, todo en lo que podemos pensar es en recuperar nuestra seguridad donde sea que falta. Algo similar a pensar constantemente en comida cuando tenemos hambre. Unas palabras de Cristina.
Cuando trabajo con clientes que están atravesando una transición de algún tipo, hablamos de la idea de que probablemente se sientan ansiosos e inseguros hasta que hayan pasado por el cambio y se encuentren arraigados de nuevo. Tener un bebé es un buen ejemplo. Recuerdo que después del nacimiento de cada hijo, tengo 3, dice, la vida parece caótica y abrumadora. Esto es bastante normal y natural. Casi siempre es un momento estresante y emotivo para la familia. Eventualmente, sin embargo, todo se suaviza y vuelve a la normalidad. Interesante, es verdad eso. Yo tengo 2 hijos y cuando, claro, nace el primero todo es caos, nace el segundo todo es caos, pero después hay una vuelta a la calma, una especie de rutina que uno va aquilatando, ¿verdad? Sucede. 5 factores que crean emociones negativas. Veamos cuáles son estos 5 factores. Hay 5 factores principales que hacen que las personas creen emociones negativas y se aferren a ellas. Para liberarte de las emociones negativas, debes reconocer de dónde vienen para deshacerte de ellas, o incluso evitar que se desarrollen en primer lugar. 1. Justificación. La primera causa de las emociones negativas es la justificación. Las emociones negativas no pueden existir a menos que puedas explicarte a ti y a los demás por qué tienes derecho a sentirte como te sientes con respecto a cierta persona o situación. Cuando estás discutiendo la situación negativa, te preocupas por justificar tu negatividad con diversos motivos. A menudo hablas contigo, presentas tu caso y discutes vehementemente con personas que no están ahí. Cuanto más te justifiques y te convenzas de que la otra persona está equivocada y es mala, que tú eres puro e inocente y que por lo tanto tienes derecho a sentirte de la manera en que lo haces, más enojado y molesto estarás. 2. Identificación. El segundo requisito para que existan las emociones negativas es la identificación. Esto significa que tomas las cosas personalmente. Ves lo que sucedió como un ataque personal y sientes que se han aprovechado de ti de alguna manera. Otro término para esto es lo que los científicos del comportamiento llaman error de atribución fundamental. Esto significa que cuando alguien más hace algo que nos lastima o nos ofende, culpamos a su comportamiento por tener alguna deficiencia de carácter. Sin embargo, si hacemos algo para ofender o molestar a otra persona, lo excusamos como un accidente o lo atribuimos a fuerzas externas. Si no puedes identificarte con una persona o una situación negativa, es difícil generar cualquier emoción positiva o negativa sobre esa persona. Por ejemplo, si lees en el periódico que miles de personas, hombres, mujeres y niños, fueron arrastradas y se ahogaron trágicamente en una inundación en el norte de China, es posible que sientas un poco de tristeza, pero luego pasarás la página al siguiente tema sin emoción en absoluto. Como no conoces a ninguna de las personas afectadas, ni siquiera conoces esa parte del mundo, no te identificas con la tragedia. Como resultado, no experimentas emociones negativas cuando lo lees. 3. Hipersensibilidad. La tercera causa de las emociones negativas es la hipersensibilidad a los pensamientos, las opiniones o las actitudes de los demás hacia ti. Cuando una persona ha sido criada con críticas destructivas y falta de amor, puede desarrollar profundos sentimientos de inferioridad e inadecuación. Estos sentimientos se manifestarán como una preocupación excesiva sobre las acciones, las reacciones y el tratamiento que experimenta de otras personas. Una palabra positiva o un comentario de aprobación de otro puede causar que te sientas eufórico. Una mirada negativa o un comentario puede hacer que te sientas infeliz. Las personas verdaderamente hipersensibles a menudo ven desaires y desaprobación donde no existen. Tienden a imaginar que otras personas están pensando y hablando sobre ellas a sus espaldas. En casos extremos, las personas hipersensibles
se paralizan porque no pueden tomar una decisión sin obtener la aprobación de otras y a menudo de mucha gente. Porque yo conozco gente así, que tiene esto de la hipersensibilidad, que necesitan mucho de la aprobación de los demás. Inclusive lo dicen abiertamente, que necesitan ser reconocidos para poder seguir adelante. Complicado. Yo creo que esas personas es muy fácil de dañarlas, porque si una persona malintencionada se da cuenta de esta forma de ser de las personas, es muy fácil, ¿verdad?, poder criticarla por algo inexistente, y al momento de hacer esa crítica a la persona que es hipersensible, lo va a tomar, por supuesto, muy personal, por lo tanto le va a afectar muchísimo su autoestima. Entonces hay que tener cuidado. Por eso no hay que darle mucho crédito a las opiniones de los demás, porque son solamente eso, opiniones, nada más. ¿Quién es el dueño de tu vida? Tú mismo. Tú eres el dueño de tu tiempo. De hecho, escuchaba ahí una persona que dijo, el único tiempo que tú pierdes es el tuyo. El único tiempo que pierdes es el tuyo, no el de los demás. Por eso que nosotros somos, digamos, responsables de aquello que estamos haciendo o de lo que no hacemos. 4. La maldición del juicio crítico. La cuarta razón para las emociones negativas es el juicio crítico, la tendencia de las personas a juzgar a los demás de manera negativa. Cuando juzgas a los demás de manera desfavorable, invariablemente los declaras culpables de algo. Esta culpa se convierte en la justificación de tu enojo y tu resentimiento hacia ellos. ¿Ya? La Biblia dice, no juzguen y no serán juzgados. Esto significa que cuando juzgas a los demás, en realidad traes negatividad e infelicidad sobre ti mismo. Cuando juzgas, te estás configurando como alguien que cree que es superior a la otra persona, haciéndola inferior a ti. Si no juzgas al otro por alguna razón, no puedes estar enojado con esa persona. Solo cuando puedes demostrar que la otra persona ha hecho o dicho algo que te ha lastimado, o que esa persona no ha podido hacer algo, puedes estar enojado. El punto de partida para eliminar el juicio crítico de tu vida, es decir, a partir de ahora, no juzgar a nadie por nada, a menos que sea para admirarlos y elogiarlos. Ejercicio, dice. Muy a menudo juzgamos a otra persona por algo que no nos gusta en nosotros mismos. O estamos celosos de esa persona y queremos ser capaces de comportarnos de la manera en que ella lo hace. La próxima vez que te encuentres juzgando, explora la motivación. ¿No te gusta un rasgo similar en ti? ¿O desearías poder comportarte de la forma en que lo hace esa persona? Interesante, de buscar cuando hacemos juicio de algo o de alguien, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que está motivando ese juicio? Practica el desapego. Lo contrario de juzgar y condenar es la práctica del desapego. Alejarse de la persona, permanecer impasible y elevarse por encima de la situación. Cuando juzgas a otro, te vuelves emocional y las emociones distorsionan las evaluaciones. Cuanto más juzgas y condenas, más enojado y más descontrolado te vuelves. Si te criaron en una familia con alguien que continuamente se quejaba o criticaba a los demás, es posible que hayas desarrollado la falsa idea de que juzgar y condenar a los demás es algo normal y natural. La simple idea de permanecer neutral y distante cuando alguien hace o dice algo con lo que no estás de acuerdo puede parecerte extraño al principio. Otra forma de mantenerse neutral es ser curioso. No es posible hacer preguntas y enojarse o juzgar al mismo tiempo. Todos los que conoces tienen una historia de algún tipo. A veces puedes ser crítico porque no conoces las razones del comportamiento de las personas. Haz preguntas no para respaldar tu posición, sino para comprender mejor de dónde viene. A menudo encontrarás que la verdad de la situación es completamente diferente de lo que parecía ser.
Y es verdad. Interesante eso del desapego, ¿eh? Es interesante porque cuando nosotros estamos en una posición de pregunta, no estamos juzgando, porque estamos buscando información, estamos buscando la explicación del por qué esa persona hace lo que hace o dice lo que dice. ¿Por qué lo hace? Utiliza correctamente tu mente. Veamos. Tienes una mente maravillosa, pero es una espada de doble filo. Puedes usarla para ser feliz o puedes usarla para enojarte. Tu objetivo debe ser utilizar tu inteligencia para mantenerte en calma, en control y en paz, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Krishnamurti, el sabio indio, dijo: mi secreto para el éxito es sencillo. Simplemente no me importa mucho nada. Está bueno. Cuando las personas se comporten mal, abstente de juzgar. Cuando las personas hagan o digan cosas que parecen ser negativas e innecesarias, mantén la calma y la distancia. Retrocede mentalmente y obsérvalos con imparcialidad, sin molestarte ni involucrarte. Mire, fíjese que cuando uno hace eso, o cuando yo me he dado cuenta que yo también que lo hago, por supuesto, como cualquier persona, es cuando hay personas o hay situaciones o lo que sea que salen de lo que nosotros consideramos que está bien o que es correcto. En el fondo, cuando escapan de nuestro molde de la realidad. Cuando hay personas que salen de ese molde de realidad que nosotros nos creamos a nosotros mismos a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, en fin. Nosotros creamos un modelo de realidad. Y cuando hay personas que salen de ese modelo, nosotros los juzgamos. Y ni siquiera les preguntamos el por qué. Bien interesante. La mejor manera de dejar de juzgar es tener compasión por la otra persona. Compasión. Es casi imposible tener compasión hacia otra persona por su comportamiento y juzgarlo negativamente al mismo tiempo. Aún mejor, puedes bendecir, perdonar y dejar ir. Levántate por encima de ello. No permitas que el comportamiento de la otra persona te afecte de alguna manera. Cambia tu enfoque a algo que te haga feliz. De esta forma neutralizarás el pensamiento negativo y cualquier tendencia a juzgar a otra persona. Mira qué interesante, porque nosotros tenemos como decía David Goggins. David Goggins, un libro bien interesante que escribió este atleta, podríamos decir, ¿cierto? No puedes lastimarme, se llama el libro. Y resulta que él decía que él tenía como una caja de galletas. Y el concepto de la caja de galletas me pareció realmente espectacular. Y se los comparto. ¿Qué es la caja de galletas? La caja de galletas es una cajita mental donde nosotros guardamos ciertos recuerdos o ciertas situaciones de felicidad, de satisfacción, de alegría. Entonces, ¿qué es lo que...? Mire, fíjate cómo se van uniendo las cosas. Cuando nosotros queremos neutralizar una emoción negativa, especialmente cuando estamos juzgando a otra persona, ¿verdad? Por lo tanto, nos llenamos de emociones negativas. Bueno, aquí vamos nosotros a nuestra caja de galletas y recordemos y sintamos sobre todo esta emoción de felicidad. Y en vez de llenarnos de emociones negativas, nos llenamos de emociones positivas. Entonces, ¿dónde está la tarea? En donde nosotros tengamos de respaldo esta caja de galletas y pensar claramente en cuáles fueron situaciones, por pequeñas que sean, que a nosotros nos provocaron mucha felicidad, mucho bienestar, satisfacción, etc. Mucha alegría. Entonces, ¿dónde está el desafío? En tener esta cajita de galletas, pero no solamente desde el punto de vista racional, no solamente el pensar en que nosotros en un recuerdo de algo positivo, sino que además de eso, revivir la emoción. Cuando nosotros revivimos la emoción a través de las sensaciones, colores, de recordar el ambiente, las personas que estuvieron ahí, en fin, nosotros vamos a abandonar esto de las emociones negativas y nos vamos a inundar de estas emociones positivas. Haga el ejercicio, acuérdese, la cajita de galletas. Veamos, dice: sé paciente y empático.
Cuando trates con una persona difícil, trátala exactamente como si fuera un niño cansado, hambriento e irritable, enojado o incluso haciendo un berrinche. No te enojas con un niño, tienes compasión. Simplemente aceptas que esta es la manera en que los niños se comportan en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias. Otra forma de abstenerte de juzgar es recordar que si tú estuvieras en la misma situación, podrías actuar de la misma manera. Puedes simplemente reconocer que todas las personas tienen derecho a pensar y a sentir a su manera. Permite que otros se expresen de la misma forma como te gustaría que se te permitiera expresarte. Sí, mira, eso es bien interesante. Yo, que soy una persona como bien racional, tengo mi emocionalidad, por supuesto, pero en general soy muy racional. A veces me cuesta comprender las reacciones de las personas frente a alguna situación. Y yo era de esas personas que juzgaba y decía, pero ¿cómo esta persona reacciona así? Bueno, ¿dónde está pues, cómo no se controla, verdad? Qué sé yo, gente que lloraba en el trabajo, por ejemplo. Yo decía, pero ¿cómo te pones a llorar? Porque alguien dijo alguna cosa que ni siquiera te lo dijo directamente a ti y tú lo tomas tan personal que te pones a llorar. Por discusiones, por lo que sea. En fin, montones de cosas, ¿verdad? Pero saben que aquí me ha abierto los ojos en una cosa, porque fíjense que dice, permite que otros se expresen de la misma forma como te gustaría que se te permitiera expresarte. Pero más aún dice, abstenerte de juzgar es recordar que si tú estuvieras en la misma situación, podrías actuar de la misma manera. Puedes simplemente reconocer que todas las personas tienen derecho a pensar y a sentir a su manera. Y fíjese que tiene toda la razón. No todas las personas podemos sentir de la misma forma y menos pensar de la misma forma. Bien. Como le digo, es interesante el concepto, pero vamos a dejar la lectura hasta aquí el día de hoy. Hay tarea. Primero, recuerde, la caja de galletas, ¿verdad? Tenga esta caja de galletas, piense durante el día en aquellas cosas que te hacen feliz. Recuerda, o que te hicieron feliz, por pequeñas que sean, qué sé yo, algún regalo que recibiste cuando eras niño, alguna situación que viviste, el nacimiento de un hijo, y cuando te recuperaste de alguna enfermedad, cuando lograste alguna meta. Recuerda que no necesariamente tiene que ser una cosa extraordinariamente grande, extraordinariamente fabulosa, ¿verdad? No, fíjense que a veces las alegrías o las emociones positivas más grandes tienen relación con situaciones bastante cotidianas, con cosas bastante pequeñas, ¿ya? Tengamos esa cajita de galletas y cuando tengamos estas emociones negativas, reemplacémoslas, vamos a nuestra cajita de galletas, saquemos una y llenémonos de esta emoción positiva. Pero recuerde que esta caja de galletas no es simplemente un recuerdo, tiene que revivirlo desde el punto de vista de la emoción, ¿ya? Recuerde que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Es decir, somos racionales, somos emocionales y también somos espirituales. Y ahí es donde nosotros tenemos esta triada completa que nosotros le determinamos o lo llamamos el ser, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en el ser es cuando nosotros recién pasamos al hacer y luego al tener. Cuando nosotros pasamos directamente al tener sin desarrollar nuestro ser, es cuando viene el caos. Un ejemplo, si te ganas, por ejemplo, el loto, te ganas un premio gigante, qué sé yo, 5.000 millones de pesos, ¿verdad? No, qué sé yo, 5 millones de dólares. Y resulta que con 5 millones de dólares te volviste loco, te volviste loca. Gastaste plata diestra y siniestra. No procuraste ninguna forma de inversión, de calmarte. Claro, va a haber una emoción, ¿verdad? Te va a inundar la emoción a lo mejor de felicidad. Te ganaste 5 millones de dólares, muchas lucas. Pero una vez que las tienes, bueno, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Te has puesto en la situación? ¿Qué pasaría si te ganas un premio súper grande? 5 millones de dólares, 5.000 millones de pesos, por ejemplo. ¿Qué hace la gente? Primero, paga las deudas, dice. ¿Cierto? Lo normal, paga las deudas después. O al revés, primero,
una fiesta, invita a todo el mundo, le cuenta a todo el mundo, oye, me gané 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, 5.000, 1.000, qué sé yo, 3.000 millones de pesos, da lo mismo. Paga sus deudas, presta un poco de plata a sus amistades más cercanas, qué sé yo, le pasa plata, paga tus deudas, toma aquí, paga tu auto, ¿no? Lleváis 3 años pagando el auto, ¿verdad? Paga la casa, en fin. O le compra casa, qué sé yo, a su mamá, a su papá, auto, es listo. Una vez que hace todas esas cosas, no vamos a decir lesera, pero que hace todo eso, se saca todo ese empacho. ¿Qué viene después? Bueno, fíjense que más o menos la estadística es como que el 80% de las personas en el mundo que se ganan estos premios, a los 3, 4 años están igual o más pobres que antes. No voy a decir la estadística era 80, 85 personas. 85%, perdón. Imagínense, en 2 años, por supuesto que va a depender de la cantidad del premio, ¿verdad? No es lo mismo ganarte, no sé, 200 millones de pesos, que puede parecer algo así como 200.000 dólares, puede parecer mucha plata, pero no es tanta plata tampoco. Es decir, con 200 millones de pesos, como está el costo de vida, ¿verdad? A lo mejor te compras una casa, te compras un auto, y sería todo. Ahora, ¿qué pasa si tomas ese dinero, lo inviertes y empiezas a hacer crecer ese dinero? Ahí es distinto. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Se vuelven locas. ¿Por qué? Porque nunca trabajaron el ser. Entonces, rápidamente, por el azar, por cosas de la vida, del destino, le llegó el tener, pero se saltó el ser y el hacer. Entonces, cuando se saltan ese proceso las personas, cuando las personas no enriquecen primero su esencia, no se sacan esos traumas, las trancas que todos tenemos, las penas que nosotros tenemos desde chicos, ¿cierto? Que vamos arrastrando ciertas heridas, que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo tiene heridas en su historia de vida. Todo el mundo. No hay nadie que diga, yo toda mi vida he sido 100% feliz, completamente feliz. Nadie. Nadie. Todas las personas cargamos con el peso de nuestras acciones y decisiones. Todos. Y fíjese entonces que nosotros primero trabajamos en eso para, a través del ser, de este cuerpo, mente y espíritu, nosotros recién vamos a ir creciendo como personas y vamos a ir quitándonos, ¿cierto?, todas estas cosas negativas, vamos a ir mejorando nuestros hábitos, vamos a ir mejorando nuestra esencia como persona. Y ahí es donde está la gracia. Ahí es donde está la gracia. Cuando nosotros nos preparamos en nuestra esencia como persona, empieza a despegar nuestro negocio, empieza a despegar en el fondo, a desarrollarse todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación como pareja, nuestra relación con nuestros hijos, en fin, con nuestras amistades. Y ahí es donde está la gracia, cuando nosotros nos preocupamos del ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Por eso que el ser humano en todas sus culturas nunca le ha dado la espalda a la divinidad, nunca le ha dado la espalda a Dios o a los dioses. Ninguna cultura, fíjense, ninguna, no recuerdo. Mira, todos, los egipcios, que sé yo, los sumerios, aquí los que sé yo, maya, inca, los pueblos indígenas en Chile, todos los pueblos, que sé yo, en Oriente, tienen la concepción de que hay un ser superior o inclusive muchos seres superiores, ¿verdad? Como el caso de las religiones que son politeístas, o sea, tienen muchos dioses, ¿verdad? En el cristianismo no, pues, ¿verdad? Es Dios Padre, Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, esta tríada, ¿verdad? Que representa la divinidad, ¿cierto? De la creación, en fin. Pero hay otras tendencias, otras religiones que son politeístas, ¿verdad? Por ejemplo, los hindú tienen una cantidad de dioses y deidades, pero impresionante. Brahma, Vishna, Ganesha, ¿verdad? ¿Cierto? Este elefante sí que tiene varias manos. Se me fue el nombre de este que así todo azul.
Se me fue. Bueno. ¿Para qué decir los egipcios, cierto? Tenían Horus, Ra, en fin. Muchos. Bueno, estimados, dejamos hasta aquí. Hasta aquí, esta vez sí, hasta aquí. Ya mañana seguimos con esta lectura de este libro, Si lo crees, lo creas. Para seguir creciendo precisamente y trabajando nuestro ser y poder sacar todas estas dudas, cambiar nuestras creencias, soltar el pasado para alcanzar efectivamente todo nuestro potencial. Que estés muy bien, cuídate.